Listo, bueno, ahorita sí, vamos a arrancar. Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos en el conversatorio Conversando con Energía. Hoy tenemos un invitado muy especial, es nuestro pesado Diego Fernando Valencia, doctor. eh, Él recibió su título de posgrado en Ingeniería Eléctrica y magíster en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente en los años 2012 al 2015, respectivamente, y recibió igualmente en el 2017 un título de máster conjunto en Transporte Sostenible y Sistemas Eléctricos de Potencia de las Universidades de La Sapienza de Roma y el Instituto Tecnológico de Coimbra en Nottingham y Oviedo. En el 2020 recibió su doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá. Actualmente, Diego se encuentra asociado al McMaster Automotive Research Center como investigador postdoctoral en donde investiga y desarrolla tecnologías aplicadas a la electrificación del transporte. Sus áreas de interés incluyen el control de motores, ¿sí? Bueno. Eh, Bienvenido, Diego. Es un gusto tenerte aquí, como te estábamos contando, es un gusto tenerte aquí compartiendo todo ese conocimiento que has desarrollado en estos últimos años y que todavía tengas esa iniciativa también de estar conectado con tu universidad y aportando aquí a todos nuestros asistentes. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, gracias. Les voy aquí compartir un poco la presentación que tengo. Esta. Confirmas, por favor, si pueden ver mi presentación. Sí, ya la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, a todos muy buenas noches. Ya con la introducción, de pronto un poco corto la mía. Ah, de pronto quiero aclarar algo y es, la idea hoy es como, la ingeniera Mena ya mencionó, tener un conversatorio más que una clase. Yo voy de pronto a lanzar algunos conceptos que he visto por ahí, pero mi objetivo esta noche es realmente crear la curiosidad tanto en los estudiantes que están a punto de graduarse como ya los ingenieros que pueden estar laborando, crear esta curiosidad de qué es lo que está pasando en el mundo del transporte eléctrico, qué es lo que está pasando en el mundo de la electrificación del transporte, como me gusta llamarlo. Porque no es transporte eléctrico, no vamos a saltar de un día para otro. Todos los autos son eléctricos. Los que están enterados de este tema saben, esto es un proceso que va lentamente. El proceso de la electrificación va a saltar por híbridos, va a saltar por hagamos que mi vehículo no tenga una dirección hidráulica sino eléctrica, hagamos que mi vehículo tenga un motor más grande, hagamos que mi vehículo de pronto me ayude a detectar obstáculos a pesar de que no los controle, pero por lo menos me avise. Es un paso a paso. Yo lo que quiero hoy es crear la curiosidad. Y aquellos que digan, eso me gusta, voy de pronto a tirarme a estudiar un poco más del tema, yo quiero, o hasta el otro extremo, es que el sueño de mi vida es trabajar en Tesla, ¿qué tengo que aprender yo? ¿Qué tengo que empezar a estudiar? O simplemente no, es que yo no quiero irme por allá a trabajar en esas cosas, pero a mí me interesa empezar a entrar al mundo en este negocio de la electrificación del transporte, empezar a traerlo a Colombia, qué es lo que necesito saber, cómo puedo yo tener ideas de negocios, cómo puedo tener yo ideas de investigación, cómo puedo yo asociarme con universidades. Nuevamente, sin querer ser repetitivo, generar la curiosidad. Entonces, la idea de hoy es hablar un poco acerca de estos tres ejes que le diría el transporte aeroespacial, marítimo y terrestre. A grandes rasgos, ¿qué es lo que está pasando en cada uno de estos? ¿Para dónde está yendo? ¿Por qué lo estamos electrificando? Algunos conceptos que quizás algunos ya han escuchado y para otros puede que sean completamente nuevos y digan, ay, yo de eso vi algo, pero como que no sabía cómo para dónde iba, no sabía que eso tenía negocio por ese lado, no sabía que de pronto había que saber de ese tema para entender. Y estos dos últimos temas, digamos que no los voy a tocar de manera explícita, sino que los voy a ir, digámoslos, mezclando a medida que les voy presentando. Si no, esto se nos vuelve una clase de 4 horas y la idea es dejarlo un poco más suave y que incluso dejar algún tiempo para preguntas.
Un poco sobre mí, ya Minas ya lo mencionó, igual acá tenía esto, tengo pues la experiencia de la universidad, que hice el pregrado y la maestría en ingeniería en la parte energética, pero de ahí yo digamos que me embarqué en el mundo de la electromovilidad o del transporte sostenible en el máster que realicé en Europa, que tuve la oportunidad de entender un poco cómo 4 países diferentes comienzan a ver el tema de la movilidad y cómo, a pesar de que estos países todos están en la Unión Europea, bueno, Reino Unido ya no, pero como todos están en Europa al menos, como todos siendo tan cercanos e incluso casi de la misma cultura ven el tema tan diferente, para finalmente llegar aquí a Norteamérica donde pude realizar mi doctorado y comenzar a ver el mismo tema de la electromovilidad desde el punto de vista ya más americano, que es un paradigma completamente diferente, comenzando desde Europa, país pequeño, necesitamos movilidad masiva para tanta gente en espacios pequeños entre países. Norteamérica, espacio gigante en el que cada uno vive en su auto, todos tienen que tener 2 o 3 automóviles personales. Cómo el negocio va cambiando y cómo el negocio se va volviendo, digámoslo, una adaptación a cada mercado. Y eso a veces uno le va dando ideas de, en Colombia, ¿cómo sería este negocio? Entonces, digámoslo que la experiencia que he tenido a través de la investigación académica, tanto a nivel académico como industrial acá, y ya mi experiencia en el sector automotriz me van dando como esa piquiña de decir, hay mucho que hacer, hay muchas ideas de negocio, pero también de decirme a mí mismo, Diego, no puedes con tanto, comienza a esparcir esta semilla. Y eso es lo que a mí personalmente me apasiona y empezar a decirle a la gente, vea, hay estas ideas. Si usted va y coge esta idea que yo le acabo de dar y se monta un negocio y se hace millonario, deme las gracias y ya, pero yo no voy a ser capaz de implementarla, de pronto usted sí. Entonces, genial si aquí le puedo dar una idea a alguien para que de aquí a 10 15 años o se vaya a estudiar algo, termine trabajando, qué sé yo, en Airbus, en Tesla, en Ford, o incluso monte un negocio de, qué sé yo, importación de vehículos eléctricos, de fabricación de motocicletas eléctricas en Colombia. Un compañero, por ejemplo, lo acaba de hacer en Brasil. Ah, esa es la idea. Bueno, entrando en materia, eh, mi experiencia, digámoslo acá, o lo que más me ha metido en este mundo de la electrificación del transporte, un poco los negocios, se da en el centro de investigación en el que yo trabajo, el McMaster Automotive Resource Center. Nosotros acá lo que hacemos es investigación aplicada. La investigación que se hace normalmente desde la academia, pero llegamos y nos acercamos a las diferentes industrias y, oiga, tenemos esta capacidad o este potencial para desarrollar nuevas tecnologías. ¿Le interesa? Y a partir de eso hemos desarrollado algunas alianzas con empresas como Eaton. Para los que no están familiarizados, Eaton desarrolla muchísimo tipo de tecnología, tanto a nivel de electrónica, de motores, de baterías, todo lo que sea eléctrico, ingeniería eléctrica, aplicado al transporte tanto terrestre como aeroespacial. Ahorita se está metiendo muchísimo con la aeroespacial. Y en otros proyectos como con Stellantis. Stellantis es una empresa relativamente nueva que surgió de la fusión de todos estos pequeños negocios chuzitos que hay aquí. Esto es una unión que se realizó a finales del año pasado y es básicamente todos estos negocios que dijeron, oiga, este chuzo nos está quedando pequeño, Tesla se está quedando con el negocio, Ford, Toyota están sacando modelos eléctricos, Nissan está sacando modelos eléctricos y nosotros estamos quedados. Entonces, si yo les pregunto cuántos Jeep eléctricos conocen, Jeep no ha sacado modelo eléctrico. Jeep llegó a sacar modelo híbrido y ahí a las patas. Entonces todos estos que están como quedados dijeron, vamos a aliarnos y vamos a impulsar el tema eléctrico porque es que este mercado se volvió eléctrico. Nos guste o no, les guste a las petroleras o no, este mercado se volvió eléctrico. Los gobiernos están prohibiendo motores a gasolina desde 2030, desde 2050. Y si no nos empezamos a mover ya, esto se va a quedar. ¿Cómo nos vamos a mover más rápido? Vamos a contratar universidades. Una de estas es el centro que nosotros tenemos, en donde hacemos todo tipo de investigación. Más adelante les hablaré un poco de esto. Pero, ¿por qué? Si, por ejemplo, un Stellantis tiene sus cuarteles generales en Estados Unidos, ¿por qué va a venir aquí a Canadá a hablarnos de esto? Y es porque Canadá estratégicamente está demasiado cerca de Michigan, que es la región en donde, digamos, siempre los grandes fabricantes automovilísticos han surgido. Digamos lo que California es la cuna de la innovación, pero en cuanto al sector automotriz, Michigan siempre fue como el boom. Entonces, estratégicamente es muy cerca y no nos digamos mentiras, pagar en dólares americanos a dólares canadienses
con lo que contratan un investigador en Estados Unidos, se pagan 5 aquí. Y aún así ganamos bien. Entonces, y eso ha derivado en que diferentes fabricantes de automóviles empiecen a desarrollar sus automóviles aquí en Canadá. Y todo, aquí hay, por ejemplo, una gama de todos los automóviles que se desarrollan completamente en Canadá. De hecho, General Motors, uh, que son los de los Chevrolet, dijeron, nosotros nos vamos a volver eléctricos, vamos a darle fuerte a la línea eléctrica, pero tenemos que seguir fabricando los de gasolina porque pues, básicamente eso es lo que comemos ahora. Entonces todo lo eléctrico lo vamos a hacer en Canadá. Canadá se está volviendo la cuna de la innovación del vehículo eléctrico en asociación con Estados Unidos. Entonces acá es donde está el potencial y tener un centro de investigación acá que le esté pegando duro a lo eléctrico, que tenga unas alianzas tan importantes como Stellantis, como Eaton, como General Motors, es algo que tiene demasiado potencial, tanto para la investigación, pero no solo para la investigación de, no, es que voy a publicarme 7, 8 artículos este año y ya me hice ahí mi aguinaldo, no. La investigación de, voy a desarrollar una tecnología que probablemente jamás publique, pero puede que la patentemos y la patentemos con esta empresa y incluso yo me pueda montar un negocio de eso. La investigación en busca del negocio, en busca de la innovación, en busca de la aplicación. Si les interesa un poco más sobre mi centro de investigación, acá habrá un link, electrification.mcmaster.ca. Acá están los diferentes Research Trust Areas, que son las áreas de investigación, los diferentes equipos, los diferentes servicios que ofrecemos. Al final, el centro de investigación está en la capacidad de ofrecer servicios a los diferentes fabricantes de autos o de tecnologías diferentes. Si nos queda un poco de tiempo, les hablaré de ello al final. Pero a lo que nos interesa. Empecemos, ¿qué es lo que está pasando con la electrificación del transporte? Y vamos primero con aeroespacial, porque aeroespacial es interesante, es algo que no se ve todos los días, todos o conocemos o nos hemos subido a un avión, pero es, ¿qué tan eléctrico es ese avión en el que yo me subí? ¿Es eléctrico? ¿Será que yo la próxima vez que me suba a un avión va a ser un avión eléctrico? Aprovecharon la pandemia que no había aviones volando y los cambiaron todos eléctricos. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿por qué debo yo pensar en autos eléctricos, en barcos eléctricos, en aviones eléctricos? ¿Por qué tengo que electrificar los sistemas aéreos? Simplemente porque quiero reducir el peso. Y reducir el peso, como dice acá, nos va a ahorrar emisiones, nos va a ahorrar combustible, eso nos va a ahorrar muchísimo daño que le hacemos al medio ambiente y por eso lo hacemos. Y porque cada kilogramo de que le reducimos a un sistema aéreo o a un vehículo aéreo nos va a reducir el costo de la fabricación de este en $1,000. Perdón, de la fabricación, no de operación. Porque es que al final yo consumo combustible por el peso que llevo. Y el peso que voy a llevar, aparte de pasajeros o carga, va a ser los mismos equipos que mantienen el avión funcionando. Si yo logro reducir este peso, o le puedo meter más pasajeros, que al final me da mejores ingresos, o reduzco los costos de operación. También nos preocupa el ambiente, obviamente, y las empresas no no están interesadas en electrificar más que por el ambiente. El hecho de que reduzcamos costos es un adicional. Obviamente sabemos que el punto es el negocio, pero ahí ganamos por va y va. La siguiente pregunta que aparece ¿es posible tener aviones eléctricos comerciales? No. ¿Qué? ¿Por qué? Estamos hablando de reemplazar una turbina que funciona con combustible fósil por un motor eléctrico. Para los que no están familiarizados con este tema, una turbina de un avión puede requerir una potencia de 40 megawatts. 40 megavatios, en términos de un motor, es muchísimo cobre, pero tiene un agravante y es que el motor necesita una batería. Y 40 megavatios de potencia en términos de batería es una tecnología que no hemos logrado y que lo que haría sería incrementar el peso del avión. No logramos nada. Entonces, no, no se puede tener un avión eléctrico. Fin, me rindo. Por ahora. La tecnología va aumentando. Entonces es por eso que aparece el nombre, que me gusta utilizar el nombre electrificación.
No se trata de, nuevamente, que yo voy a tener un avión eléctrico de aquí a mañana o de aquí al próximo año, de que Airbus o Boeing va a sacar su avión eléctrico para 1000 pasajeros de aquí al próximo año. No, se trata de, vamos a incrementar el nivel de carga eléctrica que utiliza un avión, poco a poco. Y aquí por lo menos vamos viendo cómo ha ido incrementando desde 1920 hasta 2010. Este gráfico es viejo, es del General Electric Company en 2016. Aún así nos muestra una clara tendencia que estamos desde en 1920, tenemos el primer generador eléctrico que va en un avión o en un sistema aéreo, y cómo vamos aumentando generadores eléctricos, variadores de velocidad. ¿Quién los hizo? Por acá Concorde hizo un fly-by-wire, que fue como unas pruebas que hicieron con cosas eléctricas. La NASA empezó a agregar cosas, los diferentes modelos de avión fueron agregando poco a poco electrificación, potencia eléctrica a los aviones. Por acá aparece la frecuencia variable, entonces aparecen ya los controladores un poco más importantes. Acá ya tenemos 230 voltios en AC en un avión. Eso antes era como que, ¿qué? ¿Cómo? Y por acá todavía estamos a 115 AC con frecuencia constante. Ya por acá llegamos a 230 AC. ¿Cómo así? Es que hay transformadores allá arriba en ese avión. Imagínense un transformador de, qué sé yo, 25 MVA, ya no tiene sentido. Entonces, todo esto tiene un proceso. Y es un proceso que especialmente en sistemas aeroespaciales es difícil. ¿Por qué? Entonces, la idea es entender un poco cómo es este cambio de paradigma. Y es pasar de un sistema clásico convencional, que estoy mostrando acá, en el que tenemos los motores de combustible, que tienen combustible, que están, digamos, los relacionados con todos los otros subsistemas o sistemas auxiliares del sistema del avión. Y estos sistemas son hidráulicos, son neumáticos, son eléctricos. Los eléctricos pueden ser solo para las luces, para algunas bombas y motores. Cuando usted va al baño del avión y quiere sacar agua, eso es un motorcito que le está básicamente bombeando el agua a la llave, o si quiere, no sé, el sistema de luces para leer, eso pues, obviamente es eléctrico. Un avión ya tiene sistemas eléctricos. Pero también hay unos sistemas neumáticos, los neumáticos o los hidráulicos, por ejemplo. Sistemas hidráulicos pueden ser, por ejemplo, para el tren de aterrizaje, utilizar un sistema hidráulico, por ejemplo, el sistema de control de los alerones del avión para el control o para el freno del mismo avión. Esos son sistemas neumáticos e hidráulicos. ¿Por qué no podemos reemplazar eso por un motor eléctrico? ¿Por qué no podemos empezar a reemplazar todos esos sistemas por, qué sé yo, un sistema de motores eléctricos controlados, ya que la tecnología de los motores está tan avanzada? Tenemos motores de altísimas potencias y muy poco peso, que es lo importante, y acá es donde empiezan a aparecer las tecnologías. Antes, un motor de altísima potencia era un motor de inducción que estaba lleno de cobre, que pesaba un montón. Yo no puedo meter eso a un avión, me va a incrementar el peso. Ahora, ¿cuál es la idea? Vamos a utilizar motores de imanes permanentes. Los motores de imanes permanentes tienen una altísima densidad de potencia. Densidad de potencia es muchísima potencia en poco espacio y poco peso. Si yo logro tener muy condensada mi potencia eléctrica en imanes permanentes o en una tecnología de imanes permanentes, ahí empiezo a ganarle. Yo puedo reducir, cambiar todo este sistema hidráulico que me pesa X por un sistema eléctrico que me pesa Y menor a X, y empiezo a reemplazar sistemas. Pero como esto es nuevo, esto requiere pues todo un proceso de investigación, todo un proceso de, bueno, yo cómo voy a hacer para reemplazar eso, teniendo en cuenta que hay diferentes retos. Y entonces, bueno, ¿de qué tamaño? ¿Cuántos? ¿Qué tan grandes? ¿En dónde los voy a poner en el avión? Porque al final yo necesito hacer una distribución del peso. Yo no puedo poner todo en la cola y esperar que el avión se mueva como si nada. Tengo que distribuirlo bien. ¿Qué tan cerca lo voy a poner? Ok, voy a ahorrarme muchísimo en tubería porque ya no necesito sistemas hidráulicos o en mangueras o lo que sea, pero ahora voy a necesitar usar cable. ¿Qué tan largo es el cable? ¿Cómo son las pérdidas de ese cable? ¿Cómo voy a hacer la conversión de la energía? Si voy a pasar de 115 a 230 AC, ¿voy a ponerle ahí un transformador seco, un transformador en aceite? Ninguno. Tengo que ponerle un convertidor electrónico de potencia que sea de este tamaño
y necesito hacerle todo el diseño, necesito hacerle todo el control, probablemente necesito un ingeniero que mire la parte del microcontrolador, que me escriba un código en C, que me haga las pruebas, que mire todas las señales, que revise que de verdad tenga 115 y no 116, eso a qué frecuencia va. En un avión se manejan 400 Hz usualmente, entonces olvídese de los 60 Hz, ya todo es control electrónico, todo es regulado, vamos a trabajar con corrientes directas, tenemos tensiones en DC altas, y una tensión en DC por norma más de 48 voltios ya se considera como alta tensión. Entonces aquí ya es manejo de alta tensión en DC, 270, 540 volts en DC. Acá creo que todos estamos familiarizados con el tema y es la corriente en DC es muchísimo más peligrosa que en AC, tanto para los equipos como para el ser humano. Entonces por eso esa consideración y es cómo voy a manejar yo eso. Si yo tengo una falla con corriente en DC, ¿cómo la voy a disipar? ¿Qué tecnologías hay para eso? ¿Cómo voy a controlar los motores? Esos motores tienen una corriente de arranque. ¿Qué va a pasar con esas corrientes de arranque? Mi sistema de potencia del avión lo va a resistir. ¿Cómo voy a hacer el flujo de potencia en el avión? Porque es que al final el avión está aislado y es un pequeño sistema de potencia. Ahí ya cuántos puestos de trabajo se les ocurre que hay para ingenieros electricistas. Desde el diseño de los equipos, la fabricación, el mantenimiento, el diseño del sistema de potencia, balance de cargas, gestión térmica. Yo tengo un montón de cables enrollados que se me van a calentar. ¿Cuánto los puedo dejar calentar? ¿Cómo los voy a enfriar? ¿Cómo voy a enfriar los motores? ¿Qué le va a pasar a esos motores cuando estén a las presiones y a las temperaturas que van a estar o tienen que estar también en cámara presurizada? Si los motores están en cámara presurizada, ¿quién va a presurizar eso? ¿Con qué energía? ¿Vale la pena gastar energía para presurizar el ambiente para los motores? O mejor dejamos eso solo para los pasajeros y vemos cómo diseñamos un motor que pueda trabajar a esto. ¿Cómo es el tema de calidad de la potencia? Yo no puedo decir acá, no, es que mi proveedor de red me exige un factor de potencia. Aquí no hay proveedor de red, esto es aislado. ¿Cómo yo voy a gestionar mi propio factor de potencia? ¿Cómo yo voy a gestionar mi propio contenido armónico? ¿Cómo yo lo voy a predecir, a calcular? Y lo más importante de todo, y lo que más restringe este tipo de trabajos o de sistemas en vehículos aéreos es, bueno, acá antes de decirles, es un ejemplo de un sistema de potencia. Sistema de potencia vamos a tener acá los, las turbinas que me van a accionar unos, llamémoslo, generadores, pueden ser a diésel, puede ser con las turbinas, y esto me va a ir a los generadores eléctricos, y con los generadores eléctricos yo alimento todo mi sistema de potencia. Esto es una unidad auxiliar, porque si yo, por alguna razón, estos generadores se mueren, pues necesito una fuente de potencia auxiliar que me va a alimentar todo mi sistema de potencia. De aquí para adelante, los que trabajan con flujos de cargas, haciendo matrices de admitancias, ya por acá sabrán hacer sus magias. ¿Es un sistema de potencia más pequeño? Sí. Tiene carguitas pequeñas de iluminación, todo eso, muy pequeñas, pero acá lo que me va a importar son las cargas grandes como los motores, los convertidores de potencia, cargas altamente no lineales, ricas en armónicos, cómo las voy a controlar. Y bueno, lo que les iba diciendo es, lo más importante en estos sistemas es la seguridad. Cuando diseñamos, qué sé yo, un sistema de motores para una planta, lo primero que nos dicen es pilas con el costo. Yo necesito que me haga mi trabajo al menor costo. En sistemas aéreos, lo que nos dicen es, yo necesito que haga el trabajo con la mayor seguridad. Ingeniero, cuesta el triple, no importa. Porque en un sistema aéreo, si algo falla, ustedes saben qué pasa. Todos sabemos qué pasa. Si al construir un puente algo falla, puede que pasen cosas malas, dependiendo de quién esté usando el puente, dependiendo de qué sostenga el puente, dependiendo. Así de grave es o más. Estamos hablando de un sistema que va a estar transportando pasajeros o carga muy valiosa, o ambos. ¿Cómo yo voy a garantizar la seguridad?
Entonces aparecen acá unos diagramas de flujo que me dicen, ok, yo tengo que considerar la probabilidad de perder uno de los motores de combustión, una de las turbinas. La probabilidad de que uno de los contactores no me funcione. La probabilidad de que se me muera uno de los generadores. Que todo lo demás funcione, pero un generador no sirva porque el devanado se quemó. La probabilidad de que se muera un sistema de control. La probabilidad de que se pierda un sistema de emergencia. Cuando yo sume todo esto y haga este tipo de compuertas, digámoslo así, o, al final mi probabilidad de tener un evento catastrófico tiene que ser menor a 1 por 10⁻⁹. A este punto se exige el diseño de este tipo de sistemas. Ingeniero, pero es que si yo le hago el diseño de ese motor así y el motor va a costar 10 veces más y no hay otra forma de hacerlo, no importa que cueste 10 veces más. Lo que importa es seguridad. Y entonces aquí viene algo muy importante y es, para estar seguros que el sistema es seguro, valga la redundancia, hay que planearlo bien. Y hay que planearlo bien como simulando, modelando, que ese motor cuánto se va a calentar, meta eso en elementos finitos, que es que un software de elementos finitos cuesta mucho. ¿Qué cuesta más? ¿Tener un software de elementos finitos o mandar a diseñar y construir en masa, qué sé yo, 1600 motores que van a tener un problema de calentamiento y entonces toca devolverlos y volverlos a diseñar y volverlos a construir? Pague la licencia de los elementos finitos. Entonces aquí aparecen técnicas que se ven muchísimo en este sector. Model-Based Design, diseño basado en modelos. Tengo que hacer un modelo matemático y ahí empiece, del motor, del convertidor, de la turbina, del avión, del sistema de potencia, de los sistemas neumáticos que aún tengo, de los sistemas de control, todo tiene que estar modelado, todo tiene que estar modelado. Y los que recuerdan sistemas de control van a recordar que todos estos modelos al final me pueden dar o función de transferencia, o matrices, o sistemas de control, que al final todo se puede poner junto en un gran sistema y de ahí se empiezan a sacar, ok, ¿cuánto es la eficiencia del sistema? ¿Cuánto es la probabilidad del evento catastrófico? ¿Cuánto es la probabilidad? ¿Cómo controlo esto? ¿Cómo soluciono esto? Aparecen conceptos como el hardware in the loop, que sería como el hardware en el lazo. Y es, yo tengo un lazo de control, ok, ya tengo toda mi simulación en mi lazo de control. Ahora, voy a poner un sistema, yo no puedo coger este sistema que diseñé de control, por así decirlo, yo me diseño un PID para el avión. No puedo coger el PID para el avión e ir a un avión a probarlo a ver si funciona o no. Entonces necesito, ok, necesito otro modelo matemático o otro sistema, un sistema que sea capaz de comportarse exactamente igual como se comportaría el avión. Entonces yo le voy a pagar a un grupo de ingenieros solo para que me diseñen un modelo matemático exacto. Esos modelos matemáticos que tienen todas esas variables que las ecuaciones de Maxwell, que ya no puedo despreciar la saturación, que ya no puedo despreciar la histéresis, que ya no puedo despreciar las corrientes parásitas, esos modelos se vuelven una cosa impresionante, horrible, eso no sirve para nada. Pues les cuento que sí, porque esos modelos y la poca gente que sabe hacer esos modelos detallados, que los logra simplificar al punto de meterlos en un software, consuma la RAM que consuma, eso es lo que está dando ahorita muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque no me importa cuánto me cueste hacer un modelo matemático de esos y cuántos servidores tenga que yo pagar para hacer una simulación de esas. Va a ser más barato que yo ir a un avión a probar un sistema de control y que no funcione. Protección sobre corrientes, por ejemplo, yo aquí ya no voy a tener, si yo tengo cables de alta tensión, ¿qué tanto aislamiento les puedo poner? ¿Qué va a pasar allá? Cuando haya alta presión y alto nivel de humedad, va a haber concentración de perdón, va a haber humedad, van a aparecer cosas como las que muestro aquí en la foto. Esto es una foto real de un avión. El efecto corona se va a ver en el avión. Y pues no queremos eso. Van a ver cosas como estas. Puede que el avión sea una gran jaula de Faraday y que si lo atraviesa un rayo, pues toda la gente adentro está segura. No pasa nada. Pero tiene un altísimo contenido de
fenómenos electromagnéticos que van a interferir con mis sistemas de control, que van a interferir con mi electrónica, que van a interferir con mi medición, cómo yo regulo eso, seguridad. ¿Cómo va a ser el avión del futuro? Pues probablemente va a tener una cantidad de tecnologías diferentes, probablemente va a tener una forma inteligente de verificar la energía, probablemente va a tener celdas de combustible con hidrógeno, probablemente va a tener algunos sistemas de batería pequeños, va a tener una forma de reutilizar el calor, va a tener una forma de hacer ciclos de regenerativos con los motores, lo que se les ocurra. Todo se está probando, todo. Y al final la solución fue que sea un híbrido entre todo. Solución para un avión completamente eléctrico no existe aún, no se ve. Pero es que yo vi en internet que había un avión que ya volaba solo, sí, con una persona, con dos personas. Aquí estamos hablando de cuántas personas para transportar. Entonces, ahí aparece otro paradigma que viene, que lo voy a dejar para ahorita. Algo que yo quería rescatar y es un ejercicio que he estado haciendo, que siempre me gusta hacer, es ver estas empresas que están trabajando en esta tecnología nueva, que no es investigación, que no son artículos, que no es es que yo me diseñé este modelo matemático que me hace todo y me resuelve todos los problemas del mundo y lo publiqué en un artículo y ya eso nadie lo puede usar porque es demasiado costoso, cuesta más que 6 aviones. No, me gusta entrar y ver realmente estas empresas qué es lo que están buscando en temas de herramientas, bueno, realmente yo miro las ofertas de trabajo y buscamos un ingeniero que sepa usar, y aquí hay un ejemplo, Honeywell. Honeywell desarrolla tecnología para este tipo de vehículos y aviones. Que tenga, si estoy viendo por otra parte es porque tengo una pantalla grande acá donde leo más fácil. Mínimo 6 años de experiencia en diseño de fuentes de poder o fuentes de tensión con electrónica de potencia de hasta 300 vatios, incluyendo convertidores de AC a DC y de DC a DC, electrónica de potencia, con filtros EMI. EMI es Electromagnetic Interference, interferencia electromagnética. O sea, todo esto ya viene aquí. O sea, yo sé mucho de interferencia electromagnética. No, usted tiene que saber diseñar un componente electrónico y controlarlo que sea inmune ya a la interferencia electromagnética. Fin. Entonces ahí es bueno. Yo quiero entrar en ese negocio. Comencemos. ¿Qué es interferencia electromagnética? El tema del rayo. Es que yo tengo por ahí unos interruptores que cuando los cierro, obviamente hay unos campos magnéticos que puede que me afecten otros. Yo tengo por ahí unos un convertidor que me está generando armónicos. Todo eso yo tengo que saber atacarlo. Por acá dice, también valoramos que tenga experiencia liderando o que sepa hacer gestión de proyectos, que se sepa ya todas estas normativas. Y por acá es muy interesante porque son normativas muy específicas de la aviación en cuanto a power quality, que es calidad de la energía. Entonces están valorando muchísimo eso, que sepa de calidad de la energía, que sepa de interferencia electromagnética. Entonces, no, yo sé hacer sistemas de potencia y todo, pero no sé el tema de calidad de la energía. Aquí hay cosas para leer y que son cosas muy específicas. Esta no es la IEEE 519, entonces específicamente en aviación. Que sepa, bueno, estos ya son estándares súper específicos, que sepa usar herramientas CAD, que sepa usar LT-Spice, esto que es un simulador. Eso yo lo usaba en circuitos 1 y lo están pidiendo acá en Honeywell para desarrollar sistemas electrónicos ultra avanzados para la nueva generación de aviones más eléctricos. Saber usar Spice. Es decir, todo es simulación, todo es modelado. Yo no voy a conectar una resistencia sin saber qué va a pasar ahí. ¿Qué pide Airbus? Cosas muy similares, ¿verdad? Por acá, que sepa MATLAB, ORCAD, PSpice, o lo que sea de simulación. No me importa usted que sepa usar de simulación. Simule. Usted tiene que saber todos los modelos matemáticos. De nuevo, todo es una preparación. ¿Por qué? Porque cuesta menos. Prepararse tarda más, pero cuesta menos. Más si hay vidas en riesgo. Que se sepa acerca de baterías, supercapacitores o algún sistema de almacenamiento de energía, incluso celdas de combustible con hidrógeno. Para soluciones híbridas, la integración de la propulsión eléctrica con propulsión convencional. Por ejemplo, ahí no tengo ni idea de cómo es eso. Propulsión eléctrica, ok, yo tengo un motor con algo de gasolina. ¿Cómo los voy a integrar? Yo sé cómo integrarlos en un auto, no tengo ni idea cómo se hace en un avión. Entonces empiezan a aparecer este tipo de conocimientos que si yo realmente quiero integrarme en este negocio, tengo que empezar a ver qué quieren. Boeing, ¿qué pide por acá?
Vea, esto se tiran a, vea, no me importa si usted tiene un pregrado, una maestría, un doctorado, lo que sea, lo que me importa es que usted sepa. Al final ya no es que tiene que tener doctorado, o es que si tiene doctorado ya no nos sirve, no, no me importa. Lo que me importa es que sepa que, bueno, que ya tenga experiencia en trade studies, modelado, simulación, de cualquier forma de análisis para predecir sistemas de potencia en espacio estable. Es decir, nuevamente, modelado y predicción. Lo mismo. Esto es importante. Active US Top Secret or Top Secret SCI Security Clearance. Es decir, usted tiene que estar autorizado para recibir secretos de Estado de los Estados Unidos. Así, a ese nivel llegan este tipo de sistemas. Yo creo que todos sabemos por qué. Pero en general los sistemas aeroespaciales tratan con muchísimo cuidado el tema de la seguridad, tanto seguridad eléctrica como seguridad terrorista, llamémosla así. Es que yo quiero llevarme esta tecnología y aprenderla para luego hacer algo. Ustedes saben a qué va eso. Muchas empresas, por ejemplo, acceder a Boeing sin este tipo de permisos, imposible. ¿Y cómo se obtiene este permiso? Primero yo tengo que ser ciudadano americano. Entonces, hasta ahí olvídese. Pero hay otras como Airbus que tienen un poco más flexibilidad dependiendo de dónde estén y dependiendo de para qué tipo de proyectos se contraten. Incluso dentro de las mismas empresas hay proyectos ultra secretos que ya va a la parte militar y los proyectos de pronto un poco más. Ok, usted va a diseñar este motor con este convertidor y nunca jamás le vamos a decir en dónde se va a conectar. Ahí ya entran otras limitaciones del tipo social. Otras tecnologías, el EV-Tool y el ES-Tool. Es Electric Short Takeoff and Electric Vertical Takeoff. Y ya no necesitamos una pista larguísima para poder despegar. Podemos usar una pista corta, que ese es el E-Stall, que sería como corto despegue y aterrizaje, pero eléctrico. Un avioncito de estos, por ejemplo. De pronto es para 3, 4 pasajeros. O incluso vertical. No necesita una pista de aterrizaje. El techo de mi casa pongo uno de estos aparatos, me subo ahí, cinturón, y sube. Como un dron, igualito. Es un dron. Hay muchas empresas trabajando en esto. El tema del taxi aéreo está impactando fuerte, a pesar de que no los hay. No los hay no porque no exista la tecnología. No los hay es porque no hay regulaciones. Porque si uno anda en un taxi de estos por aquí, lo bajan. Usted está invadiendo espacio aéreo. Lo arrestan. Hay que empezar a impulsar esta tecnología y nuevamente entran factores sociopolíticos. ¿Qué desarrollos hay en esto? Por alguna razón a esta gente le encanta el tema de la inteligencia artificial. Para los que han trabajado en el tema de inteligencia artificial, todos los desarrollos que se están impulsando en esto no son con los motores, no son con la electrónica, no, ya existe. Y ya se ha probado que esto lleva pasajeros. Es cómo vamos a controlar cuando hayan 10.000 de estos en el aire para que no se estrellen. En el aire no podemos poner las vías y los semáforos y las intersecciones así estilo Futurama o los semáforos flotantes, ¿no? Probablemente en 20 años, en 30, en 50, en 100 existan, pero por ahora no hay. Si vamos a basar una economía en un sistema de transporte en esto, ¿cómo vamos a asegurar que no hayan este tipo de situaciones como en esta foto? ¿Cómo vamos a asegurar que el aparatico este no de pronto se tuerza mucho hacia un lado o hacia adelante o hacia atrás y de pronto vente y nos caímos? Nuevamente, seguridad. Empresas trabajando en esto, ¿verdad? Por acá hay empresas que ya llegan hasta 150 millas a una velocidad de 200 millas por hora, utilizando 6 motores eléctricos. Más o menos se dice que se ha desarrollado. Los diseños son básicamente los mismos, pero es muy interesante ver cómo hay empresas que ya tienen prototipos, ya hacen sus pequeños vuelos en sus casas así calladitos. El Lilium, por ejemplo, está contratando un montón de gente. Este es un perfil que vi hace poco, que te pide igual. No me importa si usted es máster, si usted tiene doctorado, lo que me importa es que tenga experiencia en la industria aeroespacial, obligatoria. ¿Por qué? Por el tema de seguridad. Es que yo tengo 10 años de experiencia en la industria del plástico.
no es lo mismo. La seguridad no es la misma. Que sepa hacer cargas de alta tensión, motores eléctricos, alta tensión en ejes de potencia de vehículos. Nuevamente, que se sepa toda la normativa es súper importante. Nuevamente, compatibilidad electromagnética es un tema, los sistemas no pueden fallar. Es que, ¿por qué a mí me hacen apagar el celular cuando despega el avión? Ahí está la respuesta. La idea es no arriesgarse a que haya problemas de compatibilidad electromagnética e interferencia electromagnética en los equipos. Que si yo enciendo el celular, probablemente el avión no se caiga. No, pero no hay que arriesgarse. ¿Qué pasa con el transporte marítimo? De pronto no tan popular, de pronto nosotros ya no andamos tanto en barco, pero hay otros tipos de aplicaciones como deportivas. Esto es realmente bastante similar al transporte aéreo, pero sin el problema de la seguridad excesiva y casi que psicótica que hay en el tema aeroespacial. Aquí básicamente lo inicial o lo tradicional es utilizar unos generadores diésel. Los generadores diésel me van a accionar unos generadores eléctricos que me activa todo lo eléctrico del barco y mis propulsores para mover el vehículo como tal. La idea es movernos a algo más electrificado. Nuevamente no vamos a tener la potencia en términos de baterías para mover el barco solo, pero la idea es hacernos más electrificados. Y eso nos va a reducir el consumo de combustible, nos va a permitir una mejor maniobrabilidad, porque los sistemas eléctricos responden más rápido que los neumáticos. Distribución del peso, ya podemos mandar todo por cable en vez de por mangueras, entonces hay pérdidas, pero es mucho más fácil. Obviamente desventajas, es mucho más costoso, hay más componentes que pueden fallar, electrónica, no nos gusta. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, Rolls-Royce y Alstom tienen este sistema con un motor sincrónico de casi 20 megavatios y básicamente utilizan este tipo de convertidor de potencia que es un convertidor de corriente. No voy a entrar en detalles en eso, pero es un poco ver cómo la ventaja de esto es hacer todo un poco más distribuido en el casco del barco. Acá ya no hay tanta, digamos, restricción en cuanto al peso. Obviamente menos peso es más economía en el combustible, pero digamos lo que distribuir el peso ya nos trae otras ventajas en el tema del barco. Y este es, por ejemplo, un rompehielos, también utiliza sistemas eléctricos con ABB, esto lo fabricó ABB, y pues bueno, tiene una cantidad de sistemas que nuevamente, si nos ponemos a ver cuántos empleos para ingenieros electricistas van a salir de aquí, aquí nos dan las 10 de la noche. Entonces, nuevamente muchos sistemas de potencia, muchos sistemas electrónicos, mucho control, mucha gestión, muchas telecomunicaciones, todos estos sistemas se tienen que comunicar entre sí. Y aparecen casos ya como más deportivos, más fáciles. Esta es una empresa que le está yendo como muy bien aquí en Canadá, que hace motonieves. Creo que le iría muy bien en Colombia vendiendo motonieves y motos acuáticas. Y pues están obteniendo modelos no solo muy bien diseñados, con colores muy bonitos, sino las capacidades eléctricas que tienen, con la batería que tienen, me parece que tienen un interesante desarrollo y esto salió a partir de investigaciones, desarrollos y dijeron, este negocio está bueno, vamos a montarlo. Y creo que ya está cotizando en bolsa. Y finalmente vamos a la parte de la electrificación del transporte terrestre, comenzando por los sistemas de transporte urbano en masa. Es decir, todos sabemos lo mejor es transporte en masa. Nos guste o no, si queremos ayudar al ambiente, hay que, en vez de cada uno de nosotros irnos al trabajo en moto o carro, tomar el metro, el mío, el transporte masivo que haya, que no es cómodo, unas por otras, no hay solución perfecta, sino la ingeniería no existiría. Pero acá lo que nos interesa son los retos técnicos. Y los retos técnicos nos dicen es, en cuanto a mayor número de pasajeros por horas en la vía, el metro subterráneo es la mejor opción. Hay otras opciones como los buses, como los tranvías, como los trenes ligeros, como los trenes que a veces uno ve que tienen como las vías en la calle y la conexión en, digámoslo, como una catenaria en donde se van conectando y ahí se alimentan. Todos esos son sistemas eléctricos que tienen que planearse, igual los sistemas subterráneos tienen que planearse, tienen un sistema de alimentación,
tienen un sistema de potencia que gestionar, tienen un sistema de comunicaciones, tienen electrónica. Aquí hay un ejemplo perfecto de, idealmente, yo como ingeniero electricista, ¿cómo diseñaría un sistema subterráneo? Bueno, pues yo idealmente planearía todo perfectamente para que cuando uno de mis trenes esté frenando, yo voy a poder utilizar ese freno como energía regenerativa, utilizar mis motores como generadores y enviar esa energía hacia un tren que esté arrancando. Porque el tren que está arrancando obviamente va a tener unas corrientes de arranque, va a consumir un poco más de potencia durante un tiempo muy limitado, que es exactamente el mismo tiempo en el que yo le puedo enviar la energía de otro tren que esté frenando. Así que todo se vuelve un tema logístico. ¿Cómo hago que un tren arranque al mismo tiempo que el otro frena? Tengo que planear muy bien mi sistema. En un sistema subterráneo no hay tráfico, ¿se puede? Sí se puede. Entonces puedo planear mi sistema de potencia de tal forma que yo haga mi flujo de cargas a modo que cuando un tren frene, el otro arranque. Fácil. Todos aquí, o la mayoría aquí, hemos visto el tema de flujos de carga, de sistemas de potencia, de despacho de energía, cómo se hace este control, la matriz de admitancia, sencillo. Solo hay un pequeño detalle. Las cargas se mueven. Las cargas no están quietas en el sistema de potencia. La carga 1 aquí puede que en un minuto ya no esté aquí, sino por acá, en otro nodo. Las cargas se me están moviendo entre los nodos todo el tiempo. ¿Cómo yo hago una matriz de admitancias de un circuito que varía en el tiempo? Nuevamente, viene la matemática pesada de la acción y aparecen soluciones como la teoría de grafos. Esto es algo que se implementó en Madrid, por ejemplo. Es una teoría que se inició en la biología, que es una teoría matemática súper vieja, que alguien dijo, vamos a aplicarlo en este problema. No sé esa persona aquí, cómo le ocurrió esto y no quiero saber, pero funcionó. Y este sistema lo aplican en Roma, lo aplican en Madrid. En Madrid este sistema está perfectamente automatizado de forma que hay un flujo de potencia entre los trenes, está controlado y todo se utilizó con teoría de grafos, haciendo este tipo de distribuciones. Tecnología Hyperloop, el futuro del tren rápido, es una tecnología que se está desarrollando. Hay empresas pegándole muy fuerte, entre ellas una de las empresas hijas de Elon Musk, que es el The Boring Company. Está el Virgin, que también está haciendo este tipo de trenes extremadamente rápidos que viajarían a 760 millas por hora, que son aproximadamente 1200 kilómetros por hora, a través de tubos subterráneos o sobre las ciudades que están, digámoslo, presurizados y viajarían a través de un sistema de levitación magnética o, como en este caso, de simplemente atracción magnética hacia el techo. Es, por aquí alguien pregunta qué tipo de motores se usan en los trenes eléctricos. Idealmente, ahorita se está haciendo todo con imanes permanentes, más por la densidad de potencia. Los antiguos no sé si utilizaban inducción, probablemente sincrónicos. Pero ahorita casi toda la tecnología de movilidad eléctrica va con motores sincrónicos de imanes permanentes. Disculpa, una pregunta. Yo fui el que hice la pregunta, pero yo tengo entendido que las máquinas de imanes permanentes, con el tiempo los imanes empiezan a desmagnetizar. Entonces yo quisiera saber cómo hacen para evitar ese problema, que los imanes se empiecen a desmagnetizar y que las máquinas empiecen a operar, pues, peor o mal. Bueno, gracias por la pregunta. Eso es algo que existe, el problema de la desmagnetización. Esos imanes son carísimos, casi que la mitad de la máquina, el costo son los imanes y tienen el problema de desmagnetización, pero se desmagnetizan más rápido o se desmagnetizan fuertemente bajo ciertas condiciones de operación o cuando van demasiado rápido, porque para controlar este tipo de motores a alta velocidad hay que desmagnetizar los imanes a propósito. Eso ya viene con el control del imán. Y eso es algo que se hace con el sistema de control, que es inyectar una corriente que reduce el flujo del imán, que es casi como la reducción del flujo en una máquina de DC, cuando se quiere alcanzar alta velocidad para mantener una misma potencia, o en condiciones de temperatura muy altas. Eso también los va desmagnetizando. Siempre que estas dos cosas se garanticen, la vida útil del motor se va a extender. ¿Qué se está haciendo para evitar? Nada. Se está intentando alejar de esa tecnología. Sigue siendo la mejor tecnología en términos de potencia versus peso y volumen,
por eso seguimos en eso, pero no hay solución para mantener eso. Además de que no nos gusta usar imanes permanentes porque el 90% del material de los imanes permanentes lo vende China. Y el día que China diga ya no les quiero vender más, nos acaba toda la economía de la movilidad eléctrica. Nadie quiere eso. Entonces hay muchas tecnologías que están desarrollando, tratando de emular la misma densidad de potencia, como los motores sincrónicos de reluctancia, por ejemplo, o los motores de reluctancia conmutada, pero sin imanes. Entonces ahorita digámoslo, el empuje de la investigación es cómo nos vamos de los imanes, porque nadie los quiere, y eso es verdad. Aún así es lo que está mandando la industria porque mejor relación costo-beneficio. Bueno, un poco para terminar ya con el tema de los vehículos electrificados, ya los vehículos convencionales. El tema electrificado nuevamente depende de qué tan electrificado lo quiero. Podemos ir desde un convencional, nada eléctrico, hasta un vehículo eléctrico en el que ya le ponemos una batería o un motor, y este motor lo que va a hacer es ayudar a mi motor de combustión a que sea más eficiente y ya. Está la opción en la que lo puedo conectar y ya mi motor es tan grande que tiene la capacidad de mover a mi auto solo y el motor de combustión está por allá dormido y yo lo uso cuando quiero. De pronto cuando quiero viajar a donde no hay estaciones de recarga. O la opción completamente eléctrica. Y todo esto también pues me define unos niveles de en qué nivel de hibridación, lo llamaríamos así, está mi vehículo. Y esto pues me va a ayudar a tener como unos mapas de eficiencia donde, ok, ¿dónde quiero hacer operar mi motor de combustión para hacerlo más eficiente? Si yo tengo un vehículo híbrido en el que mi motor eléctrico no va a ser capaz de mover todo mi carro, mi motor eléctrico va a ser capaz de hacer más eficiente mi consumo de combustible. ¿Cómo? Por esta curva, esta es la curva de eficiencia de un motor de combustible. Si yo le meto una carga adicional a ese motor, suene raro como suena, pero si yo intento usar mi motor eléctrico para frenar mi motor de combustión, este va a ser más eficiente. Y va a ser más eficiente es que vamos a saltar de eficiencias del 15% al 25%. Sigue siendo súper ineficiente. Por eso lo ideal es al final volver a ser completamente eléctrico en el que ya tenemos eficiencias de 80 y no de 20. Campos de la ingeniería requeridos, los que quiera. Ya los hemos mencionado y los volvemos a mencionar. Modelado y simulación del vehículo como tal. Optimización del diseño, la dinámica del vehículo, cómo lo vamos a diseñar. ¿Vamos a hacerlo así tan feo como un Prius o cómo lo vamos a hacer? Control térmico, la temperatura. Hay gente contratando ingenieros de control solo para sacarle el calor al motor. Solo para eso. ¿Cómo vamos a hacer la distribución de la carga? Si tengo un híbrido que tiene supercapacitores y baterías, ¿cómo hago la transferencia de energía? Hay muchísimos campos de acción, sistemas de control, redes CAN, Control Area Network, es un protocolo de comunicaciones que el que trabaja en sistemas automovilísticos, si no sabe CAN, no trabaja en sistemas automovilísticos. Es algo que me dolió aprender, pero me tocó aprender cómo hacer este tipo de comunicaciones con protocolos de comunicación propiamente dichos. Es un dolor de cabeza para alguien que nunca trabajó con telecomunicaciones, pero es necesario. Acá en el laboratorio hemos diseñado algunos sistemas de este tipo. Tenemos, por ejemplo, el programa de EcoCar, es un programa para estudiantes de pregrado en el que los estudiantes han diseñado, desarrollado e implementado vehículos híbridos desde cero. Con este tipo, por ejemplo, aquí hay un diagrama de cómo es. Tenemos un tanque de combustible de 10 galones y tenemos un sistema de carga de baterías. Todo ha sido diseñado en nuestro laboratorio. Un sistema de almacenamiento de energía híbrido que nos va a dividir energía entre dos motores, pero también entre la batería, e igual va a tener un motor de combustión interna. Así es como se ve el vehículo. Obviamente tiene una cantidad de patrocinadores y tiene una cantidad de inyección de dinero absurda que uno dice, ¿cómo un estudiante de pregrado hizo eso? Pues porque hay que ver los patrocinadores. Aquí están nada más unos pocos de ellos. Hay patrocinadores del nivel de MATLAB, del nivel de General Motors, del nivel de AVL, es una empresa austriaca que es grandísima en términos de fabricación de equipos eléctricos. Tienen
Este tipo de competencias acá tiene una inyección de dinero absurda, que esto no lo podemos comercializar, pero va al aprendizaje de ellos, al punto de que cuando uno de ellos se gradúa, ya básicamente empresas de nivel General Motors, nivel Tesla, nivel Stellantis están casi que rogándoles que vayan allá. Porque ya saben todo esto, ya saben hacer todo esto, ya saben no solo controlar un motor, saben cómo interactuar todos los sistemas en el vehículo. Ya en temas de la aplicación como tal, más que los estudiantes haciendo carritos, es cómo nosotros comercializamos esto. Y aquí les doy el ejemplo del proyecto en el que yo estoy con Stellantis. El proyecto está dividido en 6 diferentes RTAs, que son como, digamos, las células de investigación. Y básicamente lo que hacemos es dividir toda la investigación respecto a un vehículo híbrido en diferentes secciones. Y esto la idea es que también les dé una idea de cómo los diferentes temas que se pueden tratar desde el vehículo, que no es solo el motor y la batería y se acabó, hay muchísimo que hacer. Yendo desde la arquitectura, ¿dónde voy a poner yo el motor en el carro? ¿Cuántos motores voy a poner? ¿Dónde pongo la batería? Si pongo la batería atrás, el consumo de combustible es menor que si la pongo en la parte de adelante. O si mi batería cubre completamente la parte baja del vehículo, ¿cómo es el consumo de combustible o el consumo de energía respecto a eso? ¿Cómo voy a hacer para que esta energía sea menor? ¿Qué sé yo? Poniendo un motor a un lado y la batería al otro, así. Este tipo de análisis ya llegan a niveles pues muy avanzados, modelados muy avanzados, es muy interesante y es muy interdisciplinario, porque hay que saber consumo de combustible, la parte mecánica, qué neumáticos uso, cómo voy a modelar yo ese neumático cómo me va a soportar el peso, qué tipo de transmisión voy a usar, qué tipo de amortiguamiento voy a usar, cómo es mi freno, cómo voy a hacer la distribución del freno. Tener un freno regenerativo no significa que toda la energía que yo frene la voy a devolver a la batería, eso no se puede, es físicamente imposible. Si alguien quiere saber por qué me pregunta, todo este tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta ahí. Obviamente hay una sección de electrónica de potencia en la que está todo el tema de los cargadores, los convertidores, etcétera. Está el tema de las máquinas eléctricas, que es el diseño de los motores como tal, cómo vamos a diseñar el motor para que sea lo más pequeño pero poderoso posible. Control de motores, que es donde yo estoy, que es donde se hace, ok, ya tenemos el motor mejor diseñado del mundo. Para los que han trabajado en elementos finitos, cuando uno trabaja en elementos finitos y diseña el mejor motor del mundo, ese motor tiene una corriente sinusoidal. No existe en este mundo algo como una corriente sinusoidal. Eso es mentira. Siempre va a haber algún armónico, siempre va a haber algo. Y menos en un motor, porque un motor tiene algo que se llama los armónicos espaciales, que por muy perfecta que sea la tensión que yo le aplique, la corriente no va a ser sinusoidal. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que esa corriente sea lo más cercano a mi diseño posible? Porque es que si no es como yo lo diseñé, probablemente no tenga la eficiencia que yo requiero. ¿Cómo la voy a mejorar? ¿Cómo voy a hacer que ese motor me genere el máximo torque a la máxima velocidad con mi batería? Porque es que este motor no está conectado a la red. En el que yo le puedo extraer potencia dependiendo pues de cuánto quiera yo pagar, ¿no? Aquí ya estamos hablando de yo estoy limitado por mi batería y la tensión de mi batería me va a limitar cuál es la máxima relación de torque y velocidad de mi motor. Eso ya viene en una teoría que se llama el field wicking, el debilitamiento de campo del motor en el control. ¿Cómo voy a hacer el Energy Management System? Es muy famoso. EMS se ve mucho en esta temática, que es cómo distribuyo yo la energía. ¿Cuánto voy a permitir que mi motor utilice de mi batería? ¿Cómo voy a recargar mi batería? ¿Cuál es la forma más eficiente de recargar mi batería? ¿Cuánto dura mi batería? ¿Cómo voy a saber el estado de carga de mi batería? Y en ese momento puedo acá tomar mi celular en mi mano, presionar un botón y decir, oh, tengo 19% de batería. Si usted tiene una batería y quiere saber cuánto es la carga de esa batería, un multímetro no se lo va a decir. Un amperímetro no se lo va a decir. No existe ningún dispositivo
que mida el estado de carga de una batería. Menos en un vehículo eléctrico. El estado de carga de una batería se calcula con modelos matemáticos y se hace una estimación. Se hace un cálculo dependiendo y se tiene en cuenta muchas cosas, incluyendo cómo envejece la batería. Y ahí ya vienen algunos truquitos que los fabricantes de autos empiezan a poner, porque es que si yo cargo ahí me hacen una pregunta, ¿el control de campo es el mismo que el MTPA? No, es diferente. Tienen que ver, pero no es lo mismo. Ahorita explico un poco de eso si quieren. Ah, el tema del estado de carga de la batería, ¿cuánta carga le queda a mi batería? Hay un truco que hacen, por ejemplo, y es, cuando yo cargo mi batería al 100%, luego la descargo y la vuelvo a cargar, jamás va a volver a llegar al 100%. Jamás, porque tiene un factor de edad, tiene un factor de desgaste. Y entonces la próxima vez puede que me llegue al 98. Y los primeros usos de la batería me va a desgastar. De pronto que no llegue al 100, sino al 95. Yo no puedo vender un carro que a la semana no cargue más del 95. Después del 95 sí se va a mantener estable mucho tiempo. Va a ser un tiempo, digámoslo, aceptable. Pero es que del 100 al 95 en las primeras cargas es mucho. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cuando uno lo carga al 100% las primeras veces, realmente no está al 100%. Uno lo está cargando al 95 desde el principio. Pero ellos le cambian el numerito, porque al final, nuevamente, el estado de carga de una batería no se mide, se estima, se calcula. Y así mismo se le puede hacer trampita. Y finalmente, el que todos sabemos que existe, pero a nadie nos gusta, es software embebido. Todo esto es con software. El control de motor, el debilitamiento de campo, si yo quiero que el motor tenga un torque, si yo quiero que el motor tenga una velocidad, si yo quiero que mi batería me entregue algo, si yo tengo que mi convertidor de potencia me cargue mi batería, si yo quiero que el vidrio de la parte de atrás baje, si yo quiero poner el aire acondicionado, todo esto adentro es puras líneas de código, software. Y este software, por supuesto, tiene unos protocolos supremamente difíciles en el que si yo, qué sé yo, presiono dos botones que me van a hacer dos cosas completamente contradictorias. Digámoslo, voy a bajar la ventana con un botón y, qué sé yo, voy a poner el radio con el otro. ¿Qué va a hacer el vehículo? ¿En qué orden? ¿Cómo lo va a ejecutar? ¿Será que se traba? ¿Será que sale en mi Tesla que me costó tantos millones? Lo sentimos, Windows está reiniciando porque colapsó por el software. Sí, de hecho eso pasaba al principio, pero es importante. Ah, retomando un poco la pregunta que me hacían aquí en el chat, dice, dale otra vez. ¿El control de campo debilitado es el mismo MTPA? No. MTPA es el máximo torque per ampere. Máximo torque per ampere español es el máximo torque que puedes generar por amperio. Es decir, yo puedo generar con mi motor, qué sé yo, 300 Nm de torque. Y lo puedo generar con 200 amperios o lo puedo generar con 180 amperios, dependiendo de mi estrategia de control. Y eso ya tiene una estrategia de control avanzada que se llama control vectorial, que me hace unas transformaciones matriciales y nuevamente modelado, matemática, matemática, matemática. Y dependiendo de cómo yo haga esa combinación de corrientes, yo puedo generar los mismos 300 newton metros o con 200 o con 180 amperios. ¿Cuál quiero yo? Obviamente 180. Menos corriente, menos pérdidas, mayor eficiencia, mismo torque, tengo un control o un motor más eficiente. Algo pasó y le estoy metiendo 190, 200, me va a generar igual el mismo torque, pero yo siempre quiero que vaya más eficiente. Entonces, para cada velocidad y para cada torque del motor, hay una, digámoslo, una corriente o una combinación de corrientes en este nuevo espacio matricial que me va a generar una operación más eficiente. Esto es una trayectoria y eso son unas curvas. Eso es lo que se llama el MTPA, el MTPA Maximum Torque per Ampere, el máximo torque por amperio. El debilitamiento de campo es otra cosa que es, yo voy a comenzar a
incrementar la potencia de mi motor, al incrementar la velocidad, manteniendo, digámoslo así, un máximo torque, pero va a llegar un momento en el que la velocidad es tanta que la fuerza contraelectromotriz que me genera el motor, porque el motor al final está girando y tiene unas inductancias y unos campos interactuando, me va a generar una fuerza contraelectromotriz que casi, digámoslo, va a hacer que el motor casi que intente oponerse a la inyección de corriente, y cuando sea tan rápido que gire el motor, va a lograr hacerlo y yo ya no voy a poder inyectarle más corriente simplemente porque, principio básico, imaginemos que el motor es un circuito eléctrico. En la entrada de mi circuito tengo 20 voltios, al otro lado tengo 20 voltios, diferencia de potencial es cero, mi corriente es cero, ya no le puedo inyectar más corriente. La estrategia es debilitar el campo, por ejemplo, hablando de un motor de imanes permanentes, inyectar una corriente negativa que me debilite mi campo magnético del imán, de forma que esa fuerza contra electromotriz se debilite y yo pueda seguir inyectando corriente y llegar a velocidades más altas. Como mi corriente es negativa, el torque que yo puedo generar también es un poquito más bajo, dependiendo de a qué velocidad quiera llegar, pero logro mayores velocidades. Entonces eso es algo que se llama el debilitamiento de campo del motor, que es cuando quiero alcanzar altas velocidades. Obviamente el debilitamiento de campo también tiene un MTPA, tiene una forma, una corriente óptima para inyectar, pero son conceptos diferentes. Bueno, continúo. Para terminar de pronto, hablarles un poco de algunos proyectos en los que yo estoy. Uno es el tema de los motores de reluctancia conmutada. Aquí vuelvo a traer el tema de queremos alejarnos de los imanes permanentes. Aquí vemos los imanes donde estarían ubicados en el motor. Queremos alejarnos de esa topología porque no nos gustan los imanes permanentes. En mi grupo de investigación, desde hace muchísimos años, la cabeza del grupo de investigación es el doctor Ali Emadi. El doctor Emadi ha estado trabajando con motores de reluctancia desde hace más de 20 años. Él ha asesorado a diferentes estudiantes de maestría y doctorado para empezar a desarrollar este tipo de motores. Ha desarrollado diseños, controles, etcétera, etcétera, etcétera. Y hace un par de años, escogió todo ese conocimiento y cogió a los mejores estudiantes que ha tenido en su vida y fundó esta empresa, N-Dyne. Él lo que está haciendo es implementar esta tecnología de motores de reluctancia conmutada, que son los que vemos aquí al fondo. Estos motores existen desde hace años, estamos hablando de más de 100 años, pero a nadie le gusta. Es como un motor paso a paso en versión alta potencia. Yo tengo que hacer una conmutación manual de mis fases para hacer que el motor vaya girando, pero esto va a hacer que el motor de cierta forma gire como con un alto rizado, como que paso 1, paso 2, paso 1, paso 2. Eso no es conveniente para vehículos eléctricos porque entonces yo voy a andar en un vehículo básicamente sintiendo que el motor brinca y no es práctico. No es práctico ofrecer un vehículo que va a estar brincando porque el motor brinca mucho. Entonces todo el mundo desechó esa idea. Él ha estado trabajando tanto en investigación con tantos elementos finitos, sistemas de control avanzados, todo, que desarrolló una tecnología que permite tener una mejor controlabilidad de estos motores. Y fundó esta empresa con ello. Y esta empresa está asociada a nuestro centro de investigación y está teniendo unos ingresos y un apoyo tremendo. Hace un par de meses recibió 25 millones de dólares del gobierno canadiense, más otros 25 de una empresa privada para que le fabriquen para sus vehículos eléctricos. Todo porque tiene todo este conocimiento que nadie más en el mundo tiene. Porque se la pasó investigando, publicando, sacando patentes. Es un tema que, por ejemplo, yo lo trabajé en mi tesis doctoral, que fue el tema, yo trabajé el control del motor. Cómo hacer un control de forma que el torque que yo genere sea relativamente bajo, porque al final yo necesito hacer la conmutación de estas corrientes en cada una de las fases de forma inteligente para que el torque que cada una de las fases me genere sea más suave. Y esto tiene una cantidad de complicaciones en el control de que no es tan fácil como inyectar una corriente y ya. Esto tiene que tener una conmutación, tiene que tener en qué posición está el rotor, tiene que considerar la saturación de la fase, es altamente no lineal y el control de esta máquina es excesivamente complejo.
a pesar de que su principio de funcionamiento es tan fácil. Tanto que algo tan sencillo como inyectarle corriente y sacar el torque fue mi tesis doctoral. Ya ahí para adelante hay una cantidad de tablas y cosas que si quieren leer mi tesis de 200 páginas, bienvenidos. Y otra aplicación en la que estoy trabajando últimamente es el tema de dinamómetros de alta potencia. Nosotros acá en el centro de investigación tenemos sistemas de dinamómetro. Dinamómetro es básicamente aplicarle un freno al motor para poderlo cargar y hacerle pruebas. El problema es que cuando estamos hablando ya de motores de 300 kilovatios, es con un motor que me puede generar 400, 500, 800 newton metros de torque. ¿Yo cómo voy a ponerle una carga a eso? ¿Cómo lo voy a frenar? Yo no le puedo poner la mano y frenarlo y hágale 400 newton metros de torque, yo los agarro con la mano. No se puede. ¿Qué se hace? Se tienen instalaciones especiales en las que se le pone básicamente un motor de mayor potencia a que lo frene o se le gire a una velocidad determinada, mantenga una velocidad y se le hacen diferentes pruebas y esto pues obviamente representa un beneficio altísimo para los fabricantes de vehículos porque pueden probar estos motores en condiciones semireales. En este caso, por ejemplo, les estoy mostrando un proyecto que ahora mismo estoy liderando en el que conseguimos un motor eléctrico de un Tesla modelo S del 2012, que es el que estoy mostrando aquí con el mouse, creo que se ve. Este es solo el motor, no tiene el convertidor de potencia. Nosotros diseñamos el convertidor de potencia, toda la parte electrónica, toda la parte térmica, toda la parte mecánica. Y lo que vamos a hacer es tratar, como lo estaba mencionando ahorita, de reproducir esas curvas de MTPA, de máximo torque por amperio de este motor, porque es algo que Tesla no ha hecho público. Él ha hecho público muchas cosas, el señor Musk, pero no los detalles de este motor. Entonces es algo que estamos trabajando en reproducir para, por supuesto, luego tener negocio con eso. Y, por supuesto, publicaciones, porque al final somos parte de una universidad y esto también va a ayudar a otros centros de investigación a hacer desarrollos encima de desarrollos que ha hecho Tesla. Esto encima de todo el aprendizaje que involucra el tener un motor de Tesla, yo decir, yo he trabajado con un motor de Tesla, sé hacerle la parte térmica, la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte del convertidor. En este caso es un motor de inducción, entonces es toda la parte de los sensores, cómo hago la parte, qué pasa si le hago un control directo, qué pasa si le hago un control de volts hertz por enlazo abierto, un control escalar, cómo le hago el control de lazo cerrado, todo este tipo de cosas en un sistema en el que básicamente estoy emulando un auto. Y este es el dinamómetro de alta potencia. Yo tengo dos motores, un motor izquierdo acá, un motor derecho acá, que me van a emular las ruedas de mi vehículo y me van a emular la fricción y el peso que me está dando el yo trabajar, el yo andar con el vehículo, piensa sobre una colina, con peso, con carga, si voy yo solo manejando, si estoy muy gordito, cuánto peso va a tener, y me le va a exigir al motor diferentes niveles de carga, también con un emulador de un motor de combustión, que es al final otro motor eléctrico que está diseñado y configurado para emular un motor de combustión. Bueno, ¿cómo van a interactuar todos esos sistemas? Yo voy a hacer todas las mediciones, voy a tener un bonito panel de control, voy a sacar un reporte y puedo vender eso o publicarlo o sacar datos que van a ayudar a otros con sus diferentes negocios, con sus diferentes desarrollos de vehículos eléctricos. Este es un tema que mueve muchísimo dinero también. Simplemente porque yo no puedo diseñar un motor eléctrico y irlo a poner ciegamente a un vehículo. Así lo haya diseñado de manera excelente, hay que probarlo y así se hace la prueba. Finalmente, algunas posiciones relacionadas. Aquí saqué algunas empresas, negocios pequeños que han empezado de pronto a trabajar con el tema de los vehículos. Este es McLaren. McLaren dice que necesita que tenga o Simulink o VHDL para trabajar con FPGAs. Es decir, aquí estamos hablando de usted tiene que saber trabajar con este tipo de hardware y microcontroladores a nivel Simulink. Son cosas que uno, Simulink. Yo siempre ignoré Simulink, ellos lo exigen. Tiene que saber Simulink, tiene que saber C, tiene que saber MATLAB y ya de para adelante que sepa ingeniería. Tener alguna clase de título
con alguna ingeniería que sepa sobre materias de ciencia. O sea, McLaren para sus ingenieros, al menos los relacionados con la parte eléctrica, les está diciendo, no me importa usted qué ingeniería haya hecho, con que sepa un poquito de física y MATLAB y microcontroladores, ya. A ese punto está a donde está apuntando. Nuevamente, simulación, modelado, diseño de sistemas basado en modelos, Simulink, MATLAB, Spice. ¿Qué pide Ford? Ford sí pide muchas cosas. Que tenga, este sí pide por lo menos maestría, estos sí son muy más creídos. Que tenga 3 o más años de experiencia con controles predictivos óptimos, adaptativos o métodos de inteligencia artificial y machine learning. Eso ya es otro nivel. Que viene acá a trabajar, tiene que saber inteligencia artificial. Eso más o menos también da un indicativo de qué está haciendo la empresa. ¿A McLaren le interesan los autos que se muevan solos? No. ¿A Ford? Puede que sí. También el mercado de esas dos empresas es completamente diferente y nos va dando indicios de hacia dónde va la cosa. Yo quiero estar competitivo en el mercado. ¿Será que ese tema de inteligencia artificial es solo para publicar artículos? Ya vimos que no. Se está moviendo y se está moviendo en vehículos reales. Preferencia que tenga doctorado en ingeniería eléctrica, mecánica, aeroespacial o alguna ciencia de la computación con énfasis en sistemas de control e inteligencia artificial. Que tenga experiencia con MPC, que es control predictivo, eso es lo que yo hice en mi tesis, por ejemplo, en la de doctorado. Nuevamente, que sepa el machine learning, que sepa experiencia en alguna base computacional de inteligencia artificial o alguna computación evolucionaria. Nuevamente, inteligencia artificial ha hecho casi lo mismo, pero en 3 métodos específicos diferentes. Nuevamente, C, MATLAB, Simulink, Stateflow, Real-Time Workshop o DSpace. Casi todo eso es lo mismo. Sistemas de diseño y procesamiento ultra rápido de modelos. Algoritmos embebidos, implementación de hardware, que sepa resolver problemas, eso sí es de toda ingeniería. Que se sepa comunicar, eso también es de toda ingeniería. Y bueno. ABB, por ejemplo, para su sección de desarrollo de tecnologías para vehículos eléctricos. Ellos desarrollan muchos motores, convertidores, controladores para vehículos eléctricos, e incluso hacen cargadores. Piden que se tenga experiencia en control de procesos y diseño de software. Es lo primero. Nuevamente, MATLAB, Simulink, todos piden lo mismo. Si no sabe MATLAB, que sepa algo, pero que sepa hacer diseño de modelos, basado en modelos. Conocimiento acerca del convertidor del control y la electrónica de potencia, electrónica, control. Todo lo que sea vehículos eléctricos va a ser electrónica y control. Que sea automotivado, bueno, eso sí creo que va para todo y que si sabe alemán es mejor. Pero obviamente inglés, obviamente todo esto es cuestión de que no sabe inglés. Ya saber inglés casi que no se volvió una ventaja, ya es un mínimo, al menos en este mercado. Entonces, si usted siente que está débil en inglés, el consejo es vaya haciéndole porque cuando sepa inglés ya no va a ser aventajado, ya va a estar en lo mínimo. Stellantis, que es la empresa con la que yo estoy trabajando acá. ¿Qué pide este? Sí, son muy canzones. No molestan por el doctorado, dicen con cualquier pregrado, está muy bien que sea en eléctrica, mecánica, aeroespacial o cualquiera de esas similares, pero que tenga conocimiento de los motores de inducción e imanes permanentes. Tiene que saberlo. Que tenga experiencia con MATLAB Simulink y sea fluido, por lo menos leyendo lenguaje C de programación. Que tenga experiencia en sistemas de control, ambiente en equipo. Estas ya son cosas legales, por ejemplo, muchas empresas ya le piden a uno estar autorizado para trabajar en la empresa. Por ejemplo, ABB no pide eso. ABB dice, si usted es bueno, si cumple con todos estos requisitos, yo lo patrocino y lo traigo aquí. Esta creo que es en Alemania, esta en particular. Mientras que esta que, por ejemplo, es en Canadá, dice, no, usted ya tiene que estar legalmente constituido aquí, si no, no. Pero sé de otras empresas en Canadá que sí lo hacen. Conozco gente que ha venido a trabajar acá porque ha aplicado a un tipo de oferta de estas. La empresa dice, este tipo, esta mujer, esta persona es increíble, este ingeniero es lo máximo. Yo hago todo el papeleo como sea y lo traigo acá para pagarle lo que usted quiera. Y se ha hecho, lo conozco a alguien, un ingeniero con el que hice el máster, por ejemplo, que trabaja
en Anston, en Montreal, y él está como ingeniero de proyectos construyendo el metro de Montreal. Está construyendo varias estaciones del metro de Montreal. Y él acá, y yo estoy acá porque aquí hice el doctorado y aquí me quedé y eso me facilita muchos procesos. Él le pagaron, hicieron todo el proceso para traerlo porque tiene una experiencia increíble. Y bueno, General Motors, que son los de Chevrolet, lo mismo, que sepa modelos CAD, que tenga experiencia en producción. Este ya es un poco más como gestión de proyectos, pero importante también que tenga experiencia en seguridad con alta tensión. MATLAB por acá otra vez, sorpresa. Tesla pide menos, es más fácil. Nada más que tenga cualquier grado de ingeniería eléctrica, experiencia en modelado y simulación, nuevamente, de inversores, de generación basada en inversores, experiencia en el desempeño de interconexión de diferentes estudios de ingeniería, coordinación de protecciones, armónicos, nuevamente toda la parte de calidad de la energía, protecciones, que se pueda por lo menos diseñar un control PID, no piden tanto, estos no son tan exigentes, a pesar de ser Tesla. Y bueno, con eso yo creo que nos da algunos minuticos para alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias por escucharme, el monólogo que hice aquí. Si quedan preguntas, si me quieren contactar, si me quieren molestar aquí, pueden agregarme a mi LinkedIn, red social. Esta red social, si no la tienen, es extremadamente poderosa. Así conseguí yo mi doctorado acá, así conseguí mucha gente de trabajo aquí. Todas las ofertas de trabajo de alto nivel que les he mostrado son por esta red. Se me fue. Les recomiendo que la creen y bienvenidos a agregarme. Mi correo, si me quieren contactar, y la página web de mi centro de investigación, porque hay que hacerle publicidad. Diego, muchas gracias. Súper, súper entretenido y sí, de verdad, pues por lo menos a mí me deja casi como que, wow, muchas cosas por hacer, muchas oportunidades para ustedes que están allí como más activos en ese medio automotriz y por todos los lados donde se le mire hay oportunidades. Yo tengo una pregunta. Me impactó muchísimo los proyectos que hacen los estudiantes de pregrado en el programa de COCAR 3 y todo el apoyo que tienen a través de sus patrocinadores. ¿Se pueden consultar esos proyectos que hacen? ¿Cómo es el proceso? ¿Salen en alguna página o algún link? ¿Cómo podemos verlos desde acá? ¿Sí se pueden ver? Sí, se puede. Eso es un proyecto constituido ya. El ICOCAR es como las grandes ligas. Como las grandes ligas, tiene diferentes niveles, dependiendo también del nivel de patrocinio que tienen los estudiantes. Obviamente no se puede comparar a alguien que lo patrocine General Motors, Tesla, con alguien que tenga fondos de, qué sé yo, una beca del gobierno de tanto. Hay diferentes categorías y hay muchísimos concursos de este tipo a diferentes niveles, pero claro que se puede buscar online y quedaría yo pendiente de pronto darles el link, pero es tan fácil como en Google ICOCAR, COCAR y va a salir. Hybrid Competition, cualquiera de estas cosas. Y pues bueno, como siempre casi todo esto es en inglés. Entonces es importante pues que aunque sea internacional, lo más fácil es buscarlo en inglés. Exacto. Mil gracias, de verdad, una información súper relevante. Vamos a estar un poco más conectados con esta temática porque además, como ves, hay mucho interés también desde Colombia, desde nuestros estudiantes, bueno, en todos los niveles este tema está generando mucha expectativa y pues qué bueno tenerte allí con todo ese conocimiento tan fresco. Por aquí veo que la profesora Rosaura te va a saludar y va a decirte algunas palabritas. Hola, Rosario. Buenas noches, Diego. Qué gusto de Gusto escucharte, verla pues. nuevamente. Sí, qué gusto de escucharte, de ver todos los desarrollos, pues, y todo lo que has aprendido, pues, a lo largo de no sé cuántos años llevas ya por fuera. ¿Qué diría yo? Unos 7 años por ahí. Ya vamos para 7, sí. Sí. No, pues bueno, yo pienso que la charla es muy motivadora, ¿no? Muy motivadora en el sentido que nos reta siempre pues a descubrir nuevas cosas, pues a mirar los horizontes y también pues a mirar un poco y a crear esa conciencia pues con respecto
a las oportunidades que tenemos fuera y también las oportunidades que hay para también mejorar el tema de país, ¿no? Y cómo aportarle también pues a este país que de alguna manera pues necesita esas nuevas investigaciones. O sea que yo de mi parte pues no me voy a referir a la tecnología, ni te voy a hacer preguntas de nada, sino lo que quiero es felicitarte, agradecerte pues digamos la gentileza que tienes con nosotros siempre que te convocamos pues a este tipo de reuniones y veo pues que la convocatoria llamó a varios de tu generación. Aquí estoy viendo a varios conectados pues que estuvieron, digamos, durante la época del pregrado, pues cuando estabas tú estudiando. No más, pues bueno, siempre hay curiosidad de cosas, ¿no? Siempre hay curiosidad bueno, estos desarrollos están a muy alto nivel, pero yo diría qué hay en la tecnología que pueda ser adaptada un poco a estas condiciones de acá nuestras, ¿no? Cuando hoy se discuten pues la posibilidad de un metro que no se sabe si es subterráneo o es elevado en Bogotá, cuando hoy todavía ni siquiera tenemos zonas donde no hay acceso ni movilidad, o apenas si las empresas están poniendo de acuerdo si instalan estaciones de carga, pues para empezar pues a masificar el tema de vehículos eléctricos. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a esa perspectiva? Pues entendiendo que por supuesto estás enfocado pues en ese modelado, en esos diseños nuevos, pues para grandes elementos, ¿no? Y para grandes apuestas. Claro. Rosaura, muchas gracias pues, por la bienvenida y por siempre hacerme sentir tan bienvenido. Y ya respondiendo un poco a la pregunta, sí, una cosa es la parte del desarrollo, la parte del modelado, la matemática súper fuerte, que al final no sirve de nada. Al final yo me hago una matemática espectacular y el controlador más eficiente del mundo, y si yo no lo sé vender, yo no lo sé vender y ahí se queda y probablemente yo lo publique y se quede en un paper, en un artículo, en una revista por 20 años hasta que algún avión lo vea y diga, uy, ¿por qué no han vendido esto? Y yo creo que ahí está digámoslo, el gancho y es qué tecnologías y cómo las puedo adaptar yo. Y hace falta un loco o una loca que se le arriesgue y diga yo voy a convencer a la gente de esto. Alguien que empiece a romper ese ciclo del huevo y la gallina de quién va a poner los cargadores, pero para qué si no hay vehículos eléctricos, pero cómo voy a comprar un vehículo eléctrico si no hay cargadores, si nos quedamos en este eterno ciclo y al final cómo se empezó a romper en el mundo, porque este loco de Elon Musk comenzó a vender ideas y él ni siquiera comenzó a vender vehículos, comenzó a vender ideas. Y los primeros vehículos del Tesla, él los vendió sin tenerlos. Él dijo, yo necesito plata para construir esta idea. ¿Me da plata? Sí, listo. Los vendió, luego los construyó y los primeros modelos malísimos, terribles. Tenían un montón de errores, un montón de fallas de software, un montón de, que los primeros modelos de Tesla los ofrecían, por ejemplo, con un excelente servicio al cliente. Si a usted le pasa algo a su carro, nosotros vamos, lo recogemos, lo devolvemos, y ese era el gancho. Es un vehículo de lujo, eléctrico, y además tiene excelente servicio. El vehículo era terrible, terrible. Entonces lo mismo, ¿cuál es la estrategia? Vamos a Colombia, ok, en Colombia no vamos a fabricar Teslas, eso es cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Podemos dar los cargadores. ¿Por qué no? ¿Quién sabe hacer los cargadores? Eso es pura electrónica de potencia. ¿Podemos hacer ese tipo de desarrollo? Se puede. Es posible. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a convencer a la gente? ¿Cómo vamos a convencer a un inversionista? Y el fin último, ¿cómo vamos a convencer al gobierno? Porque al final este tipo de iniciativas se mueven con política, con inyección de política. Y solo mirando a Estados Unidos se ve. Uno dice, Estados Unidos tiene un altísimo nivel de vehículos eléctricos, pero separémoslo en estados y miremos qué estado tiene más y qué estado tiene menos. Por supuesto, California es el boom porque tiene más incentivos políticos. Y de ahí para allá los que tienen menos es como que yo no quiero de eso.
Pasa igual, mismo sistema con diferente tecnología. ¿Qué tecnología vamos a adoptar en Colombia? ¿Hasta qué punto la podemos fabricar? Y les doy el caso de un compañero que tengo aquí en el centro. Él básicamente hizo los mismos estudios que yo, él sabe lo mismo que yo, también trabaja en control de motores y de pronto un día dijo, voy a vender motos. Y yo mismo lo miraba como, ¿qué? ¿Y en dónde? Pero ¿cómo vas a vender motos en Canadá si en Canadá nadie maneja moto? Porque cuando llega el invierno no hay quien se suba a una moto. Y él no, las voy a vender en Brasil. Consiguió un contacto, se consiguió alguien que le hiciera la parte del emprendimiento. Hay muchos programas de Yo Tengo el Emprendimiento, denme los ingresos, tanto allá como acá, en toda parte. Y se diseñó un prototipo bien escueto y ya tiene su empresa montada y va a desarrollar el control y el cerebro y los motores aquí y va a vender las motos en Brasil. Y ya tiene su propio emprendimiento de motos eléctricas en el cual él dice, ya hay motos eléctricas en Brasil, pero todas parecen de juguete. Y yo he visto motos eléctricas en Colombia y parecen de juguete. Él vende unas que se ven increíbles, que está creciendo, pero todo viene de ahí, de a quién se le ocurre hacer eso. Y él allá tiene un contacto que le ayuda con todo eso. Y es lo mismo, siempre estar uno, bueno, ¿qué tecnología quiero yo impulsar? Digamos que yo no me quiero ir a meter en modelos matemáticos, yo no quiero irme a Canadá, Alemania, Estados Unidos. Yo quiero traer esa tecnología a Colombia. Bueno, ¿qué tecnología? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a convencer? ¿Cómo le voy a hacer el marketing? ¿Cómo voy a gestionar el proyecto? Creo que ahí estaría el punto de quiebre. Bueno, no, muchas gracias, Diego. Yo veo un ligero cambio de tu última charla, ¿no? Y es un poco ya entendimiento ya del negocio, ¿no? De dónde están las perspectivas a seguir, ¿no? Que eso me parece una evolución bastante interesante, ¿no? De otras intervenciones tuyas, pues, en otros tiempos, en otros años, por decir algo. Y eso da, pues, cuenta de otra inquietud distinta, ¿no? Que me parece muy interesante y es la que pues finalmente pues todos los que hacemos ingeniería deberíamos de abocarnos a esa parte, ¿no? Sí, al final incluso desde el trabajo en la academia, la investigación, así sea muy académica, siempre, siempre deriva en yo qué hago con todo esto y desarrollo qué para quién. Y creo que es probablemente la oportunidad de negocio más grande que hay. Y es como académicos, los que trabajamos en la academia, entender conceptos que no muchos entienden. ¿Cómo puedo yo hacer un negocio con eso? Que no muchos me van a copiar, porque no muchos entienden, porque no muchos han estudiado lo que ingenieros, magísteres, doctores, o incluso a nivel de ingeniería, o hasta técnico. ¿Qué tengo yo que no cualquiera pueda saber? Eso es lo que hace la diferencia en un negocio. Que es como también el mensaje, cómo lo puedo aplicar cubriendo necesidades, pero también oportunidades de pronto tener unos ingresos económicos, una mejor calidad de vida en diferentes ámbitos, ¿no? Y poderle aportar también a la sociedad en esa aplicación de lo que he estudiado. Bueno, yo creo que muy bien, Diego, muchas gracias, de verdad. No sé si alguno de los asistentes tiene algún comentario, alguna pregunta, inquietudes. En este momento lo podemos hacer. Yo tengo una pregunta, Diego. Cuando estabas hablando de la electrificación, el transporte aéreo, las aeronaves, que mostrabas el diagrama unifilar del sistema de potencia, donde estaban las turbinas, los generadores, Sí. que dijiste que son generadores de imanes permanentes. Entonces yo me preguntaba si por X o Y motivo, en ese pequeño sistema de potencia que yo tengo allí, necesito inyectar potencia reactiva, pues sabemos que el motor síncrono de imanes permanentes pues no tiene cobre en el rotor. Entonces yo me preguntaba de qué forma vamos a diseñar la excitatriz, cómo vamos a hacer que esa máquina me genere Q en ese pequeño sistema de potencia. Eso se hace de forma artificial con el convertidor de potencia. O sea, al final
el motor, sea de imanes permanentes o de inducción, cuando ya está accionado por un convertidor, en este caso sería un convertidor de 2 niveles, ya el motor no es responsable de los reactivos del sistema, absolutamente para nada. Sea de inducción o sea de imanes permanentes, el convertidor con el control que yo tengo en lazo cerrado es el que va a ser el responsable de generarme todo este tipo de reactivos. Y yo lo que hago es un control, si lo voy a hacer como generador, se hace un control inverso en donde yo genero tanto la tensión que va a salir del convertidor como los reactivos. Y eso es lo que se llama digamos, el control en lazo cerrado de un generador. Ya, dale, ya entiendo. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, yo creo que vamos terminando. Felicitarte, Diego, por todos esos avances que han tenido en tus estudios, por esa proyección y esas ganas de seguir aprendiendo. Ojalá que todos fuéramos así más curiosos con cada una de las cosas que se nos presentan en la vida. Mil gracias y gracias por el tiempo que nos has dedicado en la noche de hoy. No, bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación. Igual si alguien tiene más preguntas, ahí están los correos. Y no solo es tener más curiosidad por estas cosas, es tener curiosidad por lo que cada uno le apasiona. A mí me apasiona la matemática y la física y estos modelos, pero entiendo que no es lo de todos. Es como que cada uno encuentre qué es eso que le apasiona y se meta con todo. Bien, muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias por su asistencia. Bueno, por aquí tiene nuevamente una preguntita el estudiante Hernán Alonso. Bien pueda, lancemos esta última pregunta. No, es más como un comentario, profe, agradecerle a usted y a Diego, pues ya a Diego lo conocíamos en el semillero del profesor Quispe, y pues agradecerle por esta intervención y por esta exposición que nos hizo que, pues, me interesan mucho los temas que hablaste. De hecho, lo que más me gustó en la carrera, ya estoy terminando, fue la parte de control, sistemas dinámicos, electrónica de potencia y sobre todo las máquinas. Entonces, pues agradecerte por toda la información que diste y que hubo muchas cosas que he estado leyendo, artículos que me gusta leer mucho, y hoy con lo que nos explicaste aterricé muchísimas cosas. Entonces, pues a la profe que lo invito y a ti por aceptarlo. Excelente, me gustó mucho. Te agradezco mucho por la intervención. Bueno, queda abierto para que siga buscando y igual me contacta luego, con mucho gusto cualquier duda o inquietud Bueno, ya. sobre todo. Bueno, yo creo que ya estoy cerrando. Ok. Bueno, Listo, bueno, un feliz abrazo. noche a todos. Gracias a Cuídate mucho, todos. Diego. Bueno, un Luego. gusto. Muchas Nos veremos. gracias. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, muchas luego. Hasta gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Profe, ¿ya se acabó la clase o seguimos?